Las 10 leyes silenciosas de la atracción que casi nadie domina. Nunca cometas este error con una mujer joven si eres un hombre mayor. No es un juego de palabras, ni un truco barato para llamar la atención. Es una verdad incómoda y profunda, una de esas que nadie te dice, pero que marca la diferencia entre ser rechazado de inmediato o volverte irresistible. El problema no está en tu edad, aunque muchos se aferren a esa excusa como si fuera un muro imposible de derribar. No, lo que en realidad las aleja no son los años que llevas sobre los hombros, sino esas señales invisibles que transmites sin darte cuenta. Señales que hablan más fuerte que cualquier palabra, que delatan inseguridad, ansiedad o necesidad. Y aquí está el secreto que casi nadie entiende. No es tu edad lo que pesa, es tu energía. Tu presencia puede ser magnética, intensa y deseada, o puede ser débil, ruidosa y repelente. Todo depende de si sabes controlar lo que transmites en silencio, en esos segundos donde no se dice nada pero todo se revela. Primera ley silenciosa de la atracción, la energía. Antes que la edad. Muchos hombres mayores se engañan pensando que lo que los separa de una mujer joven es la diferencia de años. Creen que el tiempo es el verdugo que los limita, que la juventud es el filtro que los descarta. Pero la verdad es otra, más incómoda y más liberadora. La edad no es el problema. El problema es cómo llevas esa edad en tu energía. Una mujer joven no se siente repelida por tus canas ni por las líneas en tu piel. Al contrario, puede sentirse intensamente atraída por esa huella de experiencia, por esa serenidad que no tiene un chico de 20 años, por esa aura de hombre que ya no necesita demostrar nada. Pero si tu mirada refleja desesperación, si tu voz tiembla buscando aprobación, si tu silencio transmite vacío en lugar de calma, entonces, sin decir una palabra, ya habrás perdido. Aquí entra la primera ley silenciosa. La energía precede a la apariencia. Antes de que hables, antes de que sonrías, antes de que cruces palabra, tu presencia ya está diciendo quién eres. Y una mujer joven lo percibe como un radar. Siente si eres un hombre dueño de sí mismo o un hombre suplicante. Siente si tu calma es auténtica o si tu máscara es frágil. Piensa en la atracción como un campo invisible que te rodea. Ese campo no se mide en músculos, ni en relojes caros, ni en frases ingeniosas. Se mide en cómo caminas, en cómo respiras, en cómo manejas la incomodidad del silencio. Un hombre mayor, que domina esto, tiene una ventaja brutal. Su sola presencia puede generar más tensión y deseo que 1000 mensajes en redes sociales. La clave está en no pedir permiso con tu energía, no rogar con tus ojos, no lanzarte con ansiedad a llenar vacíos de conversación, no mostrar necesidad disfrazada de cortesía. La primera ley silenciosa te exige algo más duro: aceptar tu edad como un símbolo de poder, no como una excusa de debilidad. Cuando lo haces, tu silencio se convierte en magnetismo, tu calma en provocación, tu mirada en desafío. Y ahí está lo fascinante. Una mujer joven puede resistirse a los halagos, puede esquivar regalos, puede bloquear mensajes, pero no puede ignorar una energía sólida que la rodea y la hace sentir algo distinto, algo que la intriga, algo que le despierta preguntas. ¿Por qué me atrae? ¿Por qué no puedo dejar de mirarlo? ¿Qué tiene que otros no tienen? Esa duda, ese misterio, es el inicio del deseo. Segunda ley silenciosa de la atracción: el poder del silencio, que incomoda y despierta. En un mundo donde todos buscan llenar cada instante con palabras, donde el ruido parece ser la única manera de demostrar presencia, surge un arma letal y casi olvidada: el silencio. Pero no cualquier silencio, sino el silencio cargado de intención. Ese que no se siente vacío, sino denso, vibrante, casi erótico. La mayoría de los hombres fracasan porque creen que seducir es hablar más, hacer reír más, insistir más. Se convierten en bufones involuntarios, en voces que compiten por atención.
y en esa insistencia pierden lo más valioso, la capacidad de generar tensión. Porque la atracción no nace del exceso, sino del espacio. No nace de lo obvio, sino de lo insinuado. Cuando un hombre puede sostener un silencio sin incomodidad, proyecta algo devastador. Control. Control sobre sí mismo, control sobre la situación, control sobre el ritmo del encuentro. Esa pausa, esa calma, obliga a la otra persona a entrar en tu órbita, a preguntarse ¿qué estás pensando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás escondiendo? Imagina una conversación con una mujer joven. Todos los hombres a su alrededor hablan, hacen bromas, intentan brillar. Tú, en cambio, eliges callar en momentos clave. No porque no tengas nada que decir, sino porque disfrutas el peso del silencio. Porque sabes que tus pausas dicen más que tus frases. Ese instante se convierte en un juego invisible. Ella busca llenar el vacío, se inclina hacia ti, te pregunta, se inquieta, y en su inquietud, ya está, atrapada. El silencio tiene un efecto hipnótico porque activa la imaginación. Y la imaginación, en seducción, es más poderosa que cualquier gesto explícito. Cuando no lo dices todo, cuando dejas espacio para que ella complete la escena en su mente, creas un deseo que no depende de ti, sino de lo que ella misma proyecta. Tú te conviertes en un espejo, y lo que ella ve en ese espejo es más intenso que cualquier palabra que pudieras pronunciar. Pero aquí hay una clave. El silencio solo funciona cuando está respaldado por serenidad interior. Si callas porque no sabes qué decir, si tus ojos se desvían nerviosos, si tu postura revela inseguridad, el silencio se convierte en debilidad. En cambio, si tu mirada es firme, si tu respiración es pausada, si tu cuerpo irradia calma, entonces el silencio se convierte en un arma irresistible. Recuerda esto. El hombre que domina el silencio es el hombre que no compite, que no ruega, que no teme. Y en ese dominio proyecta una verdad brutal. No, necesito convencerte. Eres tú quien quiere descubrirme. Tercera ley silenciosa de la atracción. La mirada que desarma y provoca. Existen miles de formas de hablar, pero solo una manera de mirar que atraviesa la piel y llega directo al centro de alguien. La mayoría de los hombres creen que una mirada es apenas un cruce accidental de ojos, un gesto fugaz que acompaña a las palabras. Pero no. La mirada es un arma, una de las más antiguas, una de las más intensas, y cuando se domina, una de las más irresistibles. Lo que diferencia a un hombre común de un hombre magnético es su capacidad para sostener una mirada sin pedir permiso. Cuando tus ojos no tiemblan, cuando no se escapan hacia el suelo, cuando no buscan aprobación, sino que descansan firmes, proyectas una fuerza que desarma. Es como decir en silencio, te veo, te reconozco, y no me intimidas. Una mujer joven está acostumbrada a miradas rápidas, ansiosas, cargadas de deseo evidente, miradas que la devoran en segundos, pero que se apagan con la misma rapidez. Eso no genera intriga, eso no despierta misterio, eso la cansa. Lo que la sacude es una mirada pausada, serena, sostenida, una mirada que no busca complacer, sino revelar poder. Imagina estar en una conversación. Ella habla, sonríe, juega con sus palabras. Los demás hombres miran su boca, su cuerpo, su sonrisa. Tú, en cambio, mantienes tu atención fija en sus ojos. No necesitas hablar demasiado, no necesitas moverte, solo estás ahí, clavado en su mirada, como si nada más en el mundo importara en ese instante. Esa intensidad la obliga a reaccionar. Se inquieta, sonríe nerviosa, juega con el cabello, rompe la mirada para volver a buscarla un segundo después. Y ese vaivén es deseo en construcción. Pero cuidado, la mirada no debe ser una cárcel, debe ser un imán. No se trata de mirarla como si la poseyeras, sino como si ya supieras algo que ella aún no ha descubierto. Esa chispa de misterio es la que la mantiene atenta, la que la obliga a pensar en ti, incluso cuando ya no estás. Porque no es la cantidad de segundos lo que importa, sino lo que transmites en ese cruce. Calma, firmeza,
dominio, un ligero atisbo de picardía que insinúa sin revelar. La fuerza de la mirada radica en lo que calla. Una mirada profunda puede hacer sentir a alguien desnudo sin haberlo tocado. Puede encender la tensión en un lugar lleno de gente. Puede generar una vibración que la acompañe durante días. Y lo más fascinante es que no requiere esfuerzo físico, ni frases ensayadas, ni demostraciones externas, solo autocontrol. Quien controla sus ojos controla la dinámica, porque en ellos se refleja lo que eres, y si lo que eres es sólido, calmado y magnético, el resto del mundo se rinde a tu presencia. Cuarta ley silenciosa de la atracción: la cadencia del ritmo lento. Vivimos en un mundo acelerado, un escenario donde todos corren, hablan rápido, se mueven con ansiedad, responden de inmediato. Y ahí es donde un hombre distinto, dueño de sí mismo, puede destacar, sin esfuerzo, dominando la lentitud. La mayoría de los hombres creen que la atracción surge de la inmediatez, de la respuesta veloz, de la acción rápida, pero esa urgencia traiciona algo profundo: necesidad, y la necesidad, en seducción, huele peor que el miedo. Una mujer joven puede detectar esa ansiedad en segundos. El hombre que habla demasiado rápido, que se acerca con movimientos bruscos, que responde antes de que ella termine la frase. Ese ritmo nervioso delata carencia, delata fragilidad. El hombre que domina el ritmo lento, en cambio, proyecta abundancia. Sus gestos son pausados, sus palabras llegan después de un breve silencio, sus pasos no corren, avanzan con calma. Esa cadencia dice en silencio: no tengo prisa, porque sé que el tiempo juega a mi favor. Y cuando transmites eso, la otra persona lo percibe de inmediato. Imagina que estás en una cita. Ella habla con entusiasmo, se mueve rápido, se ríe con energía juvenil. Tú la escuchas, pero no corres detrás de su ritmo. La observas, sonríes con calma, respondes cuando decides responder, y lo haces con una voz más lenta, más grave, más reposada. Esa diferencia genera contraste. Y el contraste es lo que crea la tensión. Ella acelera, tú desaceleras. Ella sube, tú bajas. Y en esa danza invisible, quien marca el compás eres tú. El ritmo lento es un recordatorio constante de control. Es la demostración silenciosa de que no estás ansioso por complacer, que no necesitas llenar vacíos de inmediato, que no buscas aprobación desesperada. Estás presente, pero no eres reactivo. Y esa calma no solo seduce, intriga, porque en un mar de hombres nerviosos y acelerados, tú eres la calma que desestabiliza. Lo curioso es que la lentitud no solo se siente en la conversación, sino en todo. En cómo levantas una copa, en cómo te inclinas hacia ella, en cómo tomas un sorbo de agua, en cómo mueves tu mano al gesticular. Cada microgesto pausado se convierte en un mensaje. Estoy en control, y si quieres conocerme, tendrás que adaptarte a mi ritmo. Y aquí está el secreto: el ritmo lento no ahuyenta, atrae, porque lo que provoca es que ella empiece a sincronizarse contigo. Sus respiraciones se ajustan a las tuyas, su cuerpo se alinea con tu cadencia, su energía empieza a bajar al compás de la tuya. Sin darse cuenta, ya está atrapada en tu ritmo, y quien domina el ritmo, domina el encuentro. Quinta ley silenciosa de la atracción: el magnetismo de la autenticidad inquebrantable. Pocos entienden que la seducción más intensa no se basa en fingir, en aparentar o en construir un personaje artificial. Todo lo contrario. El verdadero magnetismo nace de la autenticidad, de ese estado en el que tu presencia transmite una coherencia total entre lo que eres, lo que dices y lo que haces. Esa alineación es rara, es escasa, y por eso resulta tan irresistible. La mayoría de los hombres se pierden en máscaras, copian frases de otros, adoptan posturas que no les pertenecen, intentan mostrarse más jóvenes, más divertidos, más ricos o más atrevidos de lo que realmente son. Y esa impostura, aunque a veces engañe por unos minutos, siempre termina cayendo.
Una mujer joven percibe con rapidez cuando algo no encaja, cuando el gesto contradice la palabra, cuando la sonrisa no llega a los ojos. Esa incoherencia genera rechazo inmediato, porque transmite debilidad y necesidad de aprobación. En cambio, el hombre auténtico no pide disculpas por lo que es. No trata de demostrar nada que no habite en su piel. Si es serio, lo asume. Si es calmado, lo transmite. Si es directo, lo muestra sin miedo. Esa congruencia irradia una seguridad que no puede ser imitada, porque la autenticidad no es solo verdad, es poder. Imagina esta escena. Estás frente a una mujer joven que por inercia te lanza una prueba, un comentario provocador, una pequeña ironía para medir tu reacción. Muchos hombres tiemblan, se justifican, intentan agradar para no perder terreno. Tú, en cambio, sonríes con calma, aceptas o ignoras su comentario sin sobresalto y sigues siendo el mismo. Esa firmeza silenciosa le envía un mensaje brutal. No hay nada que puedas decir o hacer que me saque de mi centro. Y ese centro, inquebrantable, es lo que seduce. La autenticidad es magnética porque libera al otro. Cuando alguien percibe que no estás fingiendo, que no tienes máscaras, que eres sólido en lo que eres, se siente atraído de manera instintiva, porque la mayoría vive atrapada en disfraces, y encontrar a alguien que se muestra completo, sereno, sin maquillajes sociales, es un bálsamo, y a la vez un desafío. La paradoja es que, al ser auténtico, no encajas en todos, no gustas a todos, pero precisamente eso aumenta tu valor, porque el deseo no se construye en la unanimidad, sino en la rareza. El hombre auténtico no brilla por complacer, brilla porque no necesita hacerlo, y en esa independencia se encuentra el núcleo de su atractivo. El magnetismo de la autenticidad es silencioso, pero letal. No grita, no fuerza, no suplica. Simplemente se sostiene en sí mismo, como una roca en medio de una tormenta, y ese hombre, que permanece firme, se convierte en un faro inevitable en la mirada de cualquier mujer que lo observe. Sexta, ley silenciosa de la atracción. El lenguaje invisible de la proximidad. El cuerpo humano es un radar de distancias. Lo percibimos en los lugares públicos, en las multitudes, en los encuentros íntimos. Siempre sentimos cuando alguien está demasiado cerca o demasiado lejos. Y aquí, en ese espacio invisible entre tu cuerpo y el suyo, se esconde una de las armas más poderosas de la atracción. Un hombre común invade, se acerca de golpe, rompe la burbuja de manera brusca. Esa torpeza transmite ansiedad, urgencia, falta de sensibilidad. Una mujer joven lo detecta al instante. El que se aproxima sin conciencia, el que invade por necesidad, se convierte en alguien prescindible. Porque la atracción no nace del atropello, sino del arte de manejar las distancias. El hombre que domina la proximidad juega con ella como si fueran notas musicales. No se pega, no se lanza, no invade, se acerca con calma, mide el espacio, genera tensión sin necesidad de contacto. Su sola presencia cerca del otro cuerpo despierta electricidad. Es ese instante donde ella siente tu respiración a pocos centímetros, donde tus hombros rozan el aire a su lado, donde el silencio se convierte en caricia invisible. Lo fascinante es que la proximidad no necesita palabras. Una ligera inclinación hacia su oído para hablar más bajo, y ya el corazón late distinto. Un paso hacia adelante, sin prisa, y el ambiente cambia por completo. Ese juego sutil hace que la mente empiece a anticipar lo que aún no ocurre, y en esa anticipación nace el deseo, porque el deseo no vive en lo obvio, sino en lo que se adivina. Dominar la proximidad significa también saber retirarse, no estar siempre encima, no asfixiar, no perseguir. Es la danza de acercar y alejar, como las olas del mar. Cuando avanzas, enciendes la chispa. Cuando retrocedes, dejas un vacío que pide ser llenado. Ese vaivén genera adicción, porque el cuerpo aprende a esperar tu presencia, a buscarla, a necesitarla. Imagina estar en una conversación con varias personas. Tú no hablas demasiado, no eres el más ruidoso.
Pero cuando te inclinas apenas unos centímetros hacia ella para decir algo que solo ella escucha, creas un instante íntimo en medio de la multitud. Ese gesto la separa del resto, la hace sentir elegida, y sin darte cuenta ya la has atrapado en un pequeño universo compartido. La proximidad controlada no es invasión, es poder silencioso. Es el recordatorio constante de que no necesitas tocar para provocar, que el aire entre dos cuerpos puede convertirse en el terreno más erótico si sabes manejarlo. Y cuando logras que una mujer piense en ese instante de cercanía después de que te hayas ido, entonces ya habrás sembrado una semilla imposible de ignorar. Séptima, ley silenciosa de la atracción. El arte de la ambigüedad que obsesiona. La mayoría de los hombres fracasan porque se muestran demasiado evidentes. Lanzan su interés sin medida, se entregan de golpe, dicen lo que sienten sin pensar en el efecto. Y al hacerlo, destruyen el misterio, eliminan la tensión y apagan la curiosidad. Lo fácil se olvida rápido, lo obvio no seduce. El hombre magnético entiende algo distinto. La atracción se alimenta de ambigüedad, de ese estado donde nunca queda del todo claro qué piensas, qué sientes, qué buscas, donde la otra persona se pregunta una y otra vez, ¿le intereso o no? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué siento que me observa y a la vez se aleja? Esa duda es un veneno lento que se transforma en obsesión. La ambigüedad no significa frialdad ni indiferencia. Es un delicado equilibrio entre mostrar y ocultar, entre acercar y alejar, entre ofrecer un destello y luego retirarlo antes de que pueda ser atrapado. Es como encender un fuego y cubrirlo justo cuando comienza a arder, dejando brasas encendidas que no permiten olvidar. Imagina esto. Una mujer joven recibe halagos todos los días. Hombres que le dicen lo bella que es, lo atractiva que resulta, lo mucho que la desean. Palabras repetidas hasta el cansancio, que pierden todo valor. Tú, en cambio, eliges no darle lo obvio. Tu mirada la enciende, pero tu gesto la confunde. Tus palabras insinúan, pero nunca se entregan del todo. A veces estás cerca, y otras te retiras con una calma que la desconcierta. Ese vaivén no la deja tranquila, porque su mente no encuentra un patrón, y cuando la mente no puede resolver algo, se obsesiona. La ambigüedad tiene un efecto devastador, convierte a la otra persona en cazadora. Deja de sentirse perseguida y comienza a perseguir, y ahí es donde cambia el juego, porque ya no eres tú quien la busca. Es ella quien trata de descifrarte. Cada pausa tuya se convierte en un misterio, cada gesto en una pista, cada silencio en un acertijo que necesita resolver. Pero cuidado, la ambigüedad no es manipulación, barata. Si es forzada, se siente artificial. Si es exagerada, genera rechazo. La clave está en que nazca de tu autocontrol, mostrar interés con elegancia, pero nunca entregarte por completo. Dar señales claras, pero no todas a la vez. Ser generoso en la energía, pero impredecible en la entrega. El hombre ambiguo de verdad es aquel que domina su propio deseo, no el que lo esconde por miedo, sino el que lo controla para convertirlo en un arma. Su ambigüedad no es cobardía, es estrategia, y en esa estrategia despierta una atracción más profunda, más peligrosa y mucho más duradera que cualquier confesión directa. Porque recuerda esto, lo seguro se disfruta, pero lo incierto se desea. Octava. Ley silenciosa de la atracción. El murmullo que penetra la imaginación. Muy pocos hombres comprenden el verdadero poder de su voz. Hablan demasiado rápido, demasiado alto, demasiado plano. No entienden que la voz no es solo un medio para transmitir palabras. Es un arma sensorial capaz de despertar deseo sin necesidad de contacto. La voz tiene textura, tiene temperatura, tiene ritmo, y cuando un hombre sabe usarla, puede hacer que cada sílaba sea un roce, cada pausa un suspiro, cada palabra un eco que se queda vibrando dentro de la piel de quien lo escucha. Es un poder silencioso porque actúa de manera invisible, penetrando directamente en la imaginación. Una mujer joven puede escuchar 1000 voces a su alrededor, pero recordará la que le hable con calma,
con profundidad, con un ritmo que acaricie más que informe. Una voz grave, pausada, que no busca convencer ni impresionar, sino que simplemente se despliega con serenidad. Esa voz no necesita elevarse para dominar, se impone por contraste, porque en un mundo de ruido, lo que seduce es la calma que susurra. Imagina una escena. Estáis rodeados de gente, todos conversan, el ruido llena el lugar. Tú te inclinas apenas hacia ella y hablas más bajo de lo normal, obligándola a acercarse para escucharte. No le gritas, no compites con el bullicio. La invitas a entrar en tu esfera íntima. Ese murmullo se convierte en un secreto compartido y lo que dices no importa tanto como el cómo lo dices. Esa complicidad sonora queda marcada en su memoria y cuando se vaya, recordará no solo tus palabras, sino la sensación de tu voz acariciando su oído. El poder de la voz no está solo en el tono, sino también en la cadencia. Un hombre que acelera al hablar transmite nerviosismo. Uno que controla el ritmo transmite poder. Cada pausa bien colocada es un golpe silencioso que despierta atención. Cada palabra dicha en el momento exacto es un disparo directo a la mente. Y aquí aparece la magia. Cuando logras que tu voz no sea solo sonido, sino sensación, ella empezará a recordarla en tu ausencia. Tal vez en su cama, en la madrugada, cuando el silencio de la noche traiga de vuelta el eco de cómo la miraste y cómo le hablaste. Esa evocación es deseo puro, porque no depende de la presencia física, sino de lo que ya sembraste en su imaginación. La octava ley es clara. La voz no debe ser usada para llenar, sino para provocar. No se trata de hablar mucho, sino de hablar de manera que cada palabra se convierta en un roce invisible. El murmullo que queda en la memoria es mucho más poderoso que cualquier grito que se olvida. Novena ley silenciosa de la atracción. La presencia que inunda el espacio. Hay hombres que entran en una habitación y pasan inadvertidos, como sombras que se pierden entre la multitud. Y hay otros que, sin necesidad de levantar la voz ni hacer un gesto exagerado, transforman la energía del lugar con solo aparecer. Ese fenómeno, difícil de explicar pero imposible de ignorar, es lo que llamamos presencia. La presencia no es física, no depende de estatura, de músculos o de ropa cara. Es invisible y a la vez imposible de ocultar. Es la densidad de tu energía, la fuerza silenciosa con la que ocupas un espacio. Y lo fascinante es que no nace de lo que haces en ese momento, sino de cómo vives cada día. Un hombre disciplinado, sereno, dueño de sus pasiones, forja una presencia magnética que lo acompaña donde sea que vaya. Una mujer joven lo siente de inmediato. No tiene que analizarlo. Su cuerpo lo detecta. Percibe que algo distinto vibra cuando estás cerca, que la forma en que te sientas, la manera en que respiras, incluso el silencio con el que observas, cargan con un peso distinto al del resto. Y ese peso, lejos de ser una carga, es un imán. Imagina entrar en un bar. Los demás hablan fuerte, compiten por atención, ríen para ser escuchados. Tú, en cambio, entras con calma, caminas despacio, eliges dónde sentarte sin prisa. No necesitas anunciarte, tu sola presencia ya es un mensaje. Ella te observa y siente una intriga inmediata. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué parece tan seguro, tan dueño de sí mismo, sin necesidad de alardear? Esa curiosidad es el primer paso hacia el deseo. La presencia es también el arte de sostener el espacio sin desmoronarte. Muchos hombres se encogen en situaciones sociales, buscan esconderse, pasan desapercibidos por miedo. Otros, en cambio, se inflan demasiado, exageran, intentan llenar con ruido lo que les falta por dentro. Ambos extremos delatan inseguridad. El hombre que domina la presencia, sin embargo, se mantiene firme, sin necesidad de exagerar ni esconderse. Su cuerpo se alinea, su postura es abierta, su energía es estable. Y esa estabilidad es profundamente erótica,
porque transmite dominio. La clave está en comprender que la atracción no se construye solo en interacciones directas, sino en el efecto que produces en el ambiente. Cuando tu presencia se siente, incluso antes de hablar, ya has ganado la primera batalla, porque la mente de los demás, y en especial la de ella, empieza a preguntarse: ¿por qué lo noto tanto? ¿Por qué me resulta imposible ignorarlo? Esa imposibilidad de pasar desapercibido es la esencia de la novena ley. Tu presencia es tu carta silenciosa más fuerte. No se improvisa, se cultiva, no se finge. Se construye con disciplina, con control, con autenticidad. Y una vez que la tienes, cada lugar al que entras se convierte en tu escenario. 10ª ley silenciosa de la atracción: el misterio de la retirada estratégica. Todo deseo necesita aire para arder. Si lo sofocas con exceso de presencia, se apaga. Si lo dejas morir sin cuidado, se extingue. Pero si lo alimentas con la medida exacta de fuego y distancia, se transforma en obsesión. Y esa es la última gran ley: saber retirarse en el momento preciso. La mayoría de los hombres no entienden esta verdad, o se entregan por completo demasiado pronto, o desaparecen sin estrategia, dejando un vacío que no seduce, sino que aburre. El arte de la retirada no consiste en huir ni en desaparecer, sino en crear ausencia calculada. Es el movimiento sutil de dar un paso atrás cuando ella más quiere que des un paso adelante. Imagina una conversación intensa, de esas donde la tensión se siente en la piel. Has usado la mirada, el silencio, la cercanía, todo a tu favor. Ella está atrapada, pendiente, fascinada. Y justo ahí, cuando podría parecer lógico continuar, tú decides retirarte con elegancia. Una frase breve, una sonrisa serena, una pausa que corta la corriente. La dejas con la sensación de que algo quedó inconcluso, de que el encuentro no se agotó. Ese vacío se convierte en semilla, y esa semilla germina en su mente horas, días, incluso semanas después. La retirada estratégica funciona porque obliga a la otra persona a imaginar lo que no ocurrió, a reconstruir mentalmente el momento, a preguntarse qué habría pasado si te hubieras quedado un poco más, si hubieras dicho una palabra más, si hubieras acercado tu mano un instante más. Esa imaginación es fuego puro, porque la mente no soporta lo inconcluso. Lo que queda a medias, lo que no se termina, se convierte en obsesión. Pero hay algo más profundo aún. La retirada demuestra abundancia. Dice en silencio: no necesito quedarme, no necesito aferrarme, no necesito exprimir cada segundo. Puedo retirarme porque sé que volveré cuando lo desee. Ese gesto transmite un poder brutal, porque invierte los roles. Ya no es ella quien siente que controla el ritmo. Eres tú quien lo marca en todo momento. Lo fascinante de esta ley es que no se trata solo de una técnica de seducción, sino de un principio de vida estoico. Saber cuándo detenerse, cuándo dar espacio, cuándo dejar que el deseo madure en la ausencia. Quien domina esto no solo se vuelve irresistible, sino inolvidable, porque los recuerdos más intensos no son los que se cierran con un punto final, sino los que se quedan abiertos, flotando en la mente como un misterio eterno. La 10ª ley silenciosa te enseña que la verdadera atracción no consiste en saturar, sino en dejar con hambre, y el hombre que sabe retirarse en el instante perfecto se convierte en un fantasma deseado, en una presencia que nunca se disipa, en una adicción que no se puede controlar. Has llegado hasta aquí, recorriendo las 10 leyes silenciosas de la atracción que casi nadie conoce, pero que gobiernan en secreto los hilos del deseo. Y ahora lo sabes, no es el ruido lo que seduce, no son las frases repetidas ni los gestos desesperados. Es el arte invisible, el dominio del silencio, el misterio de la mirada, el ritmo de la calma, la proximidad que enciende, la ambigüedad que obsesiona, la voz que acaricia, la presencia que domina y la retirada estratégica que deja marcas imposibles de borrar.
lo que has descubierto, no son simples consejos, son armas, son códigos que, si los aplicas, transforman tu manera de estar en el mundo. Porque la atracción real no es un accidente, es un campo magnético que se cultiva, que se expande, que se siente en cada rincón. Y cuando lo dominas, no necesitas perseguir, porque todo lo que deseas empieza a gravitar hacia ti. Pero aquí está lo más importante: el conocimiento sin acción es humo que se disipa. No basta con entender estas leyes, hay que vivirlas, practicarlas, encarnarlas. Cada día es un escenario, cada encuentro una oportunidad para desplegar este poder silencioso. Y cuando lo hagas, verás cómo la gente comienza a reaccionar distinto. Miradas que se detienen más tiempo en ti, conversaciones que se inclinan a tu favor, mujeres que sienten algo que no pueden explicar y que no logran soltar. Este es tu momento de decidir. ¿Seguirás siendo uno más, perdido en el ruido y la obviedad, o te atreverás a dominar el arte del magnetismo silencioso? Si has sentido la fuerza de estas palabras, si algo en ti despertó, entonces no lo dejes aquí. Comparte este conocimiento, coméntalo, suscríbete, haz que esta comunidad crezca. Porque cada vez que alguien más descubre este arte, se rompe un poco el engaño de lo superficial y renace lo profundo, lo magnético, lo verdaderamente erótico en la presencia humana. Hazlo ahora. Suscríbete. Deja tu comentario. Comparte este video con alguien que necesite entender que la atracción no se mendiga, se provoca. Y recuerda esto siempre: lo que se calla seduce más que lo que se grita, y lo que se retira en el instante perfecto queda marcado para siempre.